Bueno, yo les preguntaba antes de la pausa sobre el título tercero de la ley Helms-Burton y por qué aplicaba. Obviamente sabemos que los hoteles son canadienses, son europeos en su gran mayoría, sin embargo están demandando o han demandado al operador de esos hoteles, es decir, es como el que han tenido más a mano, quizá porque es una compañía estadounidense. ¿No hay forma, según la ley Helms-Burton, de poder aplicarlo también hacia los hoteles europeos y canadienses o hacia empresas canadienses y europeas? No tengo idea. Sí, Ustedes me dicen. sí, hay forma, incluso la ley cuando se concibió hace casi 30 años, estaba solamente enfocado en ir contra los europeos y contra los canadienses. El problema ocurrió cuando 4 presidentes sucesivamente suspendieron el título 3 y en el interino, entonces no se podía demandar a nadie, y en el interino el presidente Obama fue electo y decidió una apertura, aunque fuera parcial, con Cuba. Esto permitió el otorgamiento de licencias de la Tesorería norteamericana, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, OFAC, en las siglas en inglés, de permitir empresas americanas, estadounidenses, de entrar a Cuba. Empresas como las plataformas hoteleras como Booking y Expedia, como las aerolíneas, como los cruceros, como compañías navieras por el puerto de Mariel, compañías farmacéuticas, agrícolas. O sea, el embargo siempre ha sido parcial, un embargo parcial, y se abrió mucho más durante Obama. Ahora, esto creó nuevos blancos. Ahora hay compañías americanas en Cuba. Las compañías americanas es más fácil obtener jurisdicción sobre ellas y cobrar contra ellas bajo el título 3. Las europeas y canadienses, sin embargo, tienen leyes nacionales o supranacionales, como el caso de Europa, que le llaman las leyes antídotos, que son leyes que bloquean la ejecución de demandas bajo el título 3 y crean un derecho de demandar al demandante en Europa, por ejemplo. Entonces hay razones judiciales y comerciales importantes para no demandar a estas empresas hoteleras o otras europeas y canadienses. También estas compañías han tenido décadas para proteger y blindar y separar sus bienes en Estados Unidos de los que tiene Europa, de los que tiene en Cuba. Entonces, intentamos de demandar a Meliá, por ejemplo. En un caso tuvimos que demandar a Meliá en España. Es muy difícil demandarlos aquí porque han separado sus bienes y tienen la protección de la Unión Europea. Por eso es que al final del día, la mayoría de las 45 demandas que existen bajo el título 3 actualmente, en gran parte están enfocadas contra empresas americanas, claro, porque es fácil cobrar, y estos abogados están haciendo estos casos en casi todos los casos contra resultados, o sea, en contingencia. Quiere decir que tienen que trabajar, asumir el riesgo que si no ganan, no cobran. Claro. Y por lo tanto van a ir contra las compañías que sea más fácil cobrar contra ellas. Aunque no deja de ser de todas formas curioso, ¿no? Que al final del día se queden con el que opera esos hoteles, pero no puedan hacer nada en contra de esos hoteles que son los que estaban traficando con esas propiedades o comprándoselos al régimen. Ahora, tengo que hacer un poco de abogado del diablo, Juan Antonio, porque ayer estaba escuchando y me decían, bueno, pero vamos a ver cuánto dura esta demanda, porque es obvio que en Miami ha decidido un jurado y ha decidido un juez federal. Pero ¿qué pasa cuando esto llegue a una corte de apelaciones donde hay 3 jueces y cada uno quizá puede tener una opinión diferente? ¿Crees que se pueda mantener esta jurisprudencia o crees que de repente eso pueda ser limitado en una corte de apelaciones? Mira, es una excelente pregunta, incluso para Miami. Déjame decirte, aquí ha habido jueces en Miami que han rechazado algunas de estas apelaciones, algunas de estas demandas. Sin embargo, en este momento, en la Corte Suprema está un caso que ha pasado por un proceso de apelaciones, porque a fin de cuentas, aunque te lo revierta un circuito como el de Atlanta u otro, tú puedes volver a apelar esa decisión. Lo que tiene que tener es muchos recursos, claro, ese para es el problema, poder hacer frente a un largo proceso. Y en este momento hay, si mal no recuerdo, Nick seguramente me puede ayudar en esto, está el tema de la Exxon en la Corte Suprema en línea ahí para
para que haya una consideración. Y está el tema de Havana Docks, por el problema de los cruceros, que también se apeló y que se elevó, le dieron la autorización para que se elevara a la Corte Suprema. Y creo que hay un tercero por ahí en camino. O sea, lo bueno que tiene el sistema americano es que te da la posibilidad de que si te encuentras con un bloqueo en un determinado punto, tú puedes apelar esa decisión e ir a otra instancia y así hasta llegar al Tribunal Supremo. El único problema, repito, es que lleguen al Tribunal Supremo solo aquellas corporaciones tan poderosas como es la Exxon, que tiene todos los recursos necesarios para poder pagar bufetes de abogados y resistir hasta el último minuto en que haya una decisión final, digamos, sobre el asunto. El tema del jurado es interesante, porque la gente piensa que por el hecho de que va a haber un jurado y el jurado de Miami, automáticamente la sentencia va a ser favorable. Pero un jurado complica también las cosas, porque basta con que haya una persona que no participe del mismo criterio para que haya un mistrial y para que no se llegue a una conclusión en el tema. Así que ese concepto que es muy explotado, por cierto, por la propaganda cubana. Ah, no, si es en Miami, ahí la mafia de Miami lo controla todo. Eso es un cuento camino. Aquí hemos visto jueces fallando en contra de las personas, de los demandantes, y bueno, hemos tenido suerte con este jurado. Eso no quiere decir que va a haber siempre suerte con los integrantes de jurados posteriores. Imagínate, esta misma demanda que se presentó, la presentaron en el 2019 y en el 2020 la rechazaron. Yo he querido hacer esa pregunta porque precisamente ese punto que tú has tocado, bueno, es Miami, ideológicamente quizá puede haber alguna cercanía, pero entendiendo que es un jurado, una sola persona de ese jurado que opine diferente, directamente el caso se va a traste, y mucho más además si lo sacan una corte de apelaciones de Atlanta, donde mucha gente no tiene ni siquiera ni idea de dónde está Cuba. Y esos son realmente problemas que yo creo que son adicionales a la hora de calibrar si puede haber, cuánto duraría esta jurisprudencia y cuánto podría realmente demorarse esta compañía en presentar su apelación. El tema de los abogados, Nicky, tú eres abogado. Yo entiendo que cuando se trata de casos como este, y ahora mismo en un caso de jurisprudencia como la que ha quedado fijada con esta sentencia particular, hasta el momento de la apelación, Juan Antonio ha tocado un tema que yo creo que es vital para muchos de nosotros, y son los costos legales. ¿Quién tiene realmente los costos legales para poder enfrentarse a una demanda, a una apelación, a otra apelación, a otra apelación, con lo que cuesta realmente un bufete de abogados? Quiero pensar que a lo mejor hay en este momento bufetes de abogados que puedan tomar de forma conjunta algunas de las demandas y representar a los demandados. Bueno, por ejemplo, en el caso que se mencionó de la Exxon, ahí ese demandante, la Exxon, tiene todo el dinero del mundo. Sí, claro. Ellos pueden pagar por hora a los abogados más caros del país, y lo han hecho, y ojalá que tengan suerte en la Corte Suprema ahora. La gran mayoría de los demandantes, la gran mayoría de las familias cubanas exiliadas no tienen recursos que se semejan a eso. Entonces han tenido que buscar grupos de abogados que tomen estos casos en contingencia, que se quedarán con un 40, un 35%, etcétera, de lo que se recupere. Incluso estas firmas de abogados en algunos casos han podido lograr buscar fondos de inversionistas que financien el litigio, y es claro que se queden con la mayor parte de lo que se recupere, pero que asuman el riesgo que si no se recupera nada, ellos van a asumir el riesgo. De esta manera los abogados pueden seguir cobrando algo, aunque reducido, a través de los años que toma para litigios como este. O sea, es complicado, no cualquiera lo puede hacer. Pero se debe de mencionar, y también hay algunos de estas demandas en otras jurisdicciones federales del país que no son el sur de la Florida, como puede ser Delaware, puede ser Nueva York, puede ser Georgia, puede ser Texas, donde no hay una comunidad cubana que nutra, ¿verdad?, al jurado exitosamente como ocurrió en este caso. También debo de mencionar que, por ejemplo, en la Corte de Apelaciones del 11º Circuito, hay 2 cubanos americanos que son jueces en esa corte. Me refiero a Adalberto Jordán y a
Barbara Lagoa, ambos cubanos americanos del sur de la Florida que han ascendido a esa corte de apelaciones, y eso nos da cierto confort, aunque no siempre jueces cubanos van a fallar a favor de la causa de Cuba, pero eso sí, seguramente ayuda. Vamos a hacer una nueva pausa y vamos a regresar de inmediato porque hay muchas más aristas sobre eso. Han tocado el tema de los cruceros. Yo quisiera abordarlo también en solo unos instantes. Bueno, yo quisiera conversar un ratito con Juan Antonio también porque han mencionado el tema de los cruceros. Y yo recordaba que cuando Obama hizo ese famoso deshielo y empezaron a operar las compañías de crucero, uno de esos puertos ya estaba demandado, ¿no? Juan Antonio, ¿cómo fue eso? ¿Cómo va eso? Bueno, es uno de los casos que yo tengo entendido que está pendiente, creo que ya está situado en la Corte Suprema. En la Corte Suprema. En la Corte Suprema. O sea que los dos casos que están como en fila, esperando que en algún momento la Corte Suprema, que está siendo agobiada con tantos otros temas, pueda tener el tiempo para prestar atención, están esos dos casos específicamente. Y lo de la Corte Suprema es muy importante porque basta con que al menos uno de esos casos sea tratado de forma positiva en la Corte Suprema y que la Corte Suprema explique la legitimidad jurídica que entraña el restablecer una justicia donde se cometió una injusticia, digamos, a todas luces, que es confiscarte una propiedad, no pagarte ninguna compensación y virtualmente dejarte sin medios de vida en muchos de estos casos. Pues yo creo que eso va a ayudar. Lo que Nick decía es muy importante, tener un magistrado en una de las cortes de apelación, sea la onceava, sea Atlanta, que sea o cubano o una persona ilustrada en la historia de Cuba, de lo que ha pasado en todos estos casos, ayuda muchísimo, porque esa es una persona que va a iluminar a los otros magistrados. Exacto. Cuáles son los problemas que están asociados a ese caso. Yo creo que en gran medida, como tú decías, Cuba, no Cuba, el gobierno cubano ha estado ganando en estos casos que se han desestimado por la ignorancia que estos jueces tienen del tema cubano. Tú no puedes pedir a un juez que sea Leonardo da Vinci y conozca de todos los temas del mundo y mucho más del tema cubano. Que cuando tú entras a Google y haces una búsqueda, lo que te sale en un 70, un 80% es una versión liberal de izquierda de qué fue lo que pasó en el país. Entonces, todo esto creo que va a cambiar y creo que valdría, tendría un impacto tremendo que al menos un caso fuera ya reconocido por la Corte Suprema con toda la explicación que la Corte Suprema siempre ofrece de cómo llegaron a esa conclusión. Y sobre todo porque además frenaría ya no solamente la compensación que pudieran recibir, sino el freno que recibiría, en este caso, el régimen cubano, porque independientemente de todo esto es un balón de oxígeno, quiero decir, igual que hacen con los médicos cubanos, igual que hacen con ese turismo, la construcción de hoteles y todo lo demás es gran parte de la bombona de oxígeno que tienen para poder seguir manteniendo esa reinvolución. Ahora, ¿perdón? Y para lavar dinero. Y para lavar dinero, pues exactamente. Yo decía, imagínate tú, esa es la mejor forma que tienen de poder lavar ese dinero. Cuando uno se pregunta por qué siguen construyendo hoteles y hoteles y hoteles, ahora que además ha caído el turismo de la forma estrepitosa que ha caído, siguen todavía construyendo hoteles, pero esa es una forma que tiene de limpiar dinero. ¿Puedes explicarlo para también los oyentes que no son cubanos, que no son cubanoamericanos y que no lo conocen, Juan Antonio? Mira, hay un caso que está incluso recogido, para mí es el primero del que yo tenga conocimiento, que fue la construcción del puerto en Mariel. O sea, la persona el CEO de la empresa asiática que estaba involucrada en un contrato firmado ya con López Calleja, con Gaesa, para la construcción, la ampliación y construcción del superpuerto de Mariel, a la semana virtualmente, a los 10 días de firmar el contrato, lo llamó López Calleja y le dijo que ese contrato ya no era válido, que ellos se retractaban del contrato y que ellos iban a firmar el mismo contrato, después que el hombre había hecho con su empresa todos los estudios de factibilidad y todo lo demás,
y sacado los costos de esa operación, que eran alrededor de 350 millones de dólares, ellos lo iban a hacer con Odebrecht en Brasil. La diferencia entre el precio ofrecido por la empresa esta asiática y Odebrecht fue como de 600 millones de dólares. O sea, Odebrecht cobró 900 y tantos millones de dólares para una operación que ya estaba estudiada y había sido estimada en 350. Cuando este hombre protestó, ¿qué sucedió? Fue a parar a la cárcel en Cuba, acusado de cuanta cosa se le pudo ocurrir al Ministerio del Interior. Corrupción, esto, lo otro. Pero el hombre, Purvis, es el apellido, recuerdo, ha escrito un libro que, si mal no recuerdo, se llama Cuba No Cigar, donde relata esa historia completa y lo documenta. Entonces, ahí es donde tú ves que el mecanismo de lavar dinero es sobrefacturar. O sea, la torre de López Calleja, famosa esa que está ahí en el Vedado, ellos declaran, por ejemplo, que ha costado 1.000 millones de dólares. A lo mejor costó 200, pero con la diferencia, ellos lavan el dinero de sus compinches del cartel de Sinaloa, del otro, y reciben una comisión. Y eso una humilde comisión que, si la gente quiere investigar, debería simplemente irse a los paraísos fiscales en Luxemburgo y en otros sitios europeos, donde además López Calleja fue pillado infraganti en algunos de ellos, supervisando sus bóvedas millonarias. Vamos a hacer una nueva pausa, vamos a regresar de inmediato, en solo unos instantes, aquí en De Buena Fuente con María. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes. Son personas maravillosas que te hacen sentir con más vida, con más vitalidad, con deseos de seguir adelante. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque la salud es vida. Univida. Llama ya. Qué bueno que no apareció el chacal. Si tú no te quieres perder todo el contenido que estamos haciendo desde aquí, desde Univista TV, Marian de la Fuente, Sánchez Grau, Oaxaca en Miami, La Habana en Hialeah, la bodega Made in Cuba y muchísimo más, tienes que suscribirte ahora mismo, porque Univista TV, ¿cómo es? Tienes que suscribirte ahora mismo al canal, aquí mismo en Univista TV. Bueno, Nick, yo sé que tú representas a muchos propietarios, hacendados allí en Cuba, y además tuviste la experiencia de tu propia familia. Cuéntanos un poquito qué fue lo que ocurrió, porque yo decía que tú te has pasado además muchísimos años recopilando información y tratando de tener un caso concreto. Sí, eso yo quería mencionar que lo que se hablaba antes. Por ejemplo, un juez americano le cuesta trabajo entender por qué es tan difícil de obtener documentos de propiedad de Cuba, por qué no están debidamente certificados o notarizados, porque en Cuba hay una pena de muerte para que cojan tratando de sacar documentos de la isla para utilizar en demandas exactamente como esta. O sea, es una cosa que le cuesta trabajo institucionalmente a los americanos entender. La otra cosa que quería mencionar es que, o sea, la ley internacional antes de la ley Helms-Burton es un poco cobarde, o sea, no protege, solo protege a extranjeros que sean confiscados en países a través del mundo, no protege a los ciudadanos domésticos del país. Por ejemplo, cubanos no tenían ninguna protección contra las confiscaciones, sí tenían protección compañías americanas o extranjeras, pero los cubanos o las compañías cubanas no tenían protección. La ley Helms-Burton le crea una protección a personas que antes no tenían nada porque eran cubanos, pero ahora son americanos cuando se está traficando la propiedad, aunque eran cubanos cuando se les confiscó. Y entonces creó como esta situación híbrida, interina, hasta que cambie el sistema en Cuba para poder demandar. En el caso de mi familia, no hemos podido ubicar un demandante que tenga presencia en los Estados Unidos que esté utilizando nuestras propiedades. Por eso no hemos demandado directamente, pero sí a través de las décadas he representado centenares de familias similarmente situadas
incluyendo como la de la familia Echeverría Cuevas Angula, la cual yo les llevé al bufete de Rivero Mestre, que lo ha representado también hasta ahora. O sea, esto es un camino largo, ojalá que tengamos éxito, pero aunque no tengamos éxito económico, esperamos que sí, pero aunque nunca venga eso, moralmente, históricamente, yo creo que es lo menos que podemos hacer en memoria de nuestros antepasados que vinieron de España hace 100, 150 años y trabajaron y generaciones se sacrificaron para crear lo que se había creado y después se perdió sin razón y sin culpa y por la arbitrariedad del comunismo internacional. O sea, yo creo que es una causa que merece la pena y ojalá que más personas se sumen a ella. El tema, Nick, es que se perdió. No se perdió, se pierde por un desastre natural, se pierde por muchas cosas. Aquí fue robado, literalmente robado, por gente que además después lo está utilizando para pegarse la gran vida, para hacer los grandes cumpleaños, para pegarse los grandes viajes. Estos comunistas, como yo digo, de salón, que les encanta el capitalismo más que a un tonto una piruleta, pero que están ahí, que han hecho y siguen haciendo tantísimo daño. Juan Antonio, ¿cuál sería tu conclusión? Mira, mi conclusión es que vamos en el camino, yo diría, promisorio, acertado, de que se va a ir estableciendo la base de la justicia y se va a empezar a instrumentar justicia en una serie de casos que van a crear precedentes en jurisprudencia y van a ayudar en general. Hay una cosa como comentario final que me gustaría decir. Generalmente cuando hablamos de la Helms-Burton, pensamos en este aspecto específico, o sea, el capítulo 3, las demandas, la necesidad de establecer justicia, las sanciones contra el Estado cubano, pero a la gente se le olvida que hay una sección 2 con varios capítulos que están dedicados a explicar cómo reaccionaría por ley, por compromiso legal establecido en el Congreso, Estados Unidos ante un gobierno de transición que después pase a una elección libre y democrática y transfiera el poder a un gobierno democráticamente electo. En la Helms-Burton no solamente está la sanción, está la hoja de ruta para volver otra vez a capitalizar el país y volverlo a sacar de la miseria en la que hoy se encuentra y devolverlo a una vida digna y moderna en el mundo actual de las naciones que están más avanzadas como lo estuvo Cuba en su época. No sé, Juan Antonio, yo tengo tantos sentimientos porque tengo muchísimos compañeros que a lo largo de los años, maquilladores, amigos, etcétera, veían fotografías y decían, mira, esta era mi casa, fíjate cómo tienen mi casa, fíjate lo que hicieron con mi casa, la convirtieron en una vivienda para 3, para 4, totalmente derruida, otra abandonada. Otras, las grandes mansiones han sido ocupados, como digo, por esos gerifaltes, lametraseros, lamebotas del régimen. Y yo me pregunto siempre, ¿qué pasará el día que, como dice Willy, ya está llegando, que ya está aquí? Porque eso es una olla a presión que yo creo que, honestamente, en este instante, sin luz, sin agua, sin recursos, sin libertad, sin nada, eso es una olla a presión que está a punto de saltar en cualquier momento. ¿Qué va a pasar el día que eso se caiga? ¿Qué va a pasar el día que se pueda hablar de libertad en Cuba y que la gente pueda regresar? ¿Qué pasaría con esas propiedades que ahora están ocupadas por otros, que se las han robado? ¿Tendrán alguna oportunidad de poder recuperarlas? Bueno, pues ese será quizá un ejercicio para el próximo programa. Muchísimas gracias, Nick. Muchísimas gracias, Juan Antonio, también por habernos acompañado. Un placer. Gracias a ti. Y nosotros, señores, antes de despedirnos, yo sí quisiera hablarles un ratito de Univista, pero porque no solamente porque se trate de vender un seguro, sino porque a veces los que venimos a este país no tenemos mucha idea de las protecciones que necesitamos realmente para no encontrarnos con sorpresas tremendamente desagradables. Aquí ir tristemente a un hospital si no se tiene un seguro médico es una auténtica tortura. Si usted además tiene un accidente de coche y es el responsable y no tiene además una cobertura que le proteja a usted o a su familia, tiene otro problema añadido. Así que si está en esos casos de que no tiene un seguro, o si está con un seguro que está pagando una millonada, entendiendo que los seguros han bajado ahora, quizás es el momento para que usted pueda hacer uso de ese número de teléfono, llamar a uno de los agentes de Univista y simplemente comparar lo que tiene, lo que está pagando por lo que Univista puede ofrecerle, porque además en Univista son brokers, ellos tienen contacto con múltiples compañías de seguros que pueden ayudarle a encontrar esa póliza que es la mejor
mejor para usted y su familia, para que duerma tranquilo. Eso es lo importante, dormir tranquilo. Así que pase una felicísima noche. Si Dios quiere, nos vemos mañana y nos escuchamos como siempre en Actualidad Radio de 12 a 3 de la tarde, todos los días en la 10:40.